Amén, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque una vez más nos permite ingresar a tu casa para hablar esta palabra bendita del Señor. La verdad es de que nos gozamos, somos Ministerios Adonai, mujeres de impacto. Así que de verdad que anhelamos estar siempre impactando al mundo a través de estos mensajes, ¿verdad? Y hoy, ¿verdad? Queremos ser también matrimonios de impacto, ¿verdad? Claro. Hermano Luis, hermana Ashley, una pareja Aguilar, bienvenidos. Hoy vamos a hablar un tema muy bonito y a la vez uno se pone a pensar y analizar un poquito en eso, ¿verdad? El que se casa, por todo pasa, dice. Entonces, yo creo que ya por experiencia, dice uno, ¿verdad? Entonces, vamos a leer la palabra de Dios y después vamos a orar, ¿verdad? Para ingresar ya a lo que es el tema. En Eclesiastés 4, versículo 12, ahí está nuestra cita base. Y dice así: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él glorificándose en este momento que vamos a hablar esta palabra bendita, y de verdad que el Señor pueda ayudarnos para que usted pueda recibir y pueda en el nombre de Jesús, pues esta palabra le puede ayudar. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque tú eres grande, Señor, porque tu misericordia ha sido con nosotros día tras día, Señor. Gracias, Señor, por cuidarnos. Gracias, Señor, por mantener nuestro matrimonio, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, hacia nuestras vidas, Padre bendito. Te alabamos y te bendecimos, te exaltamos, Padre bendito. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, pedimos que seas tú guiándonos, Señor, y que esta palabra, Señor, como dice, no regrese a ti vacía, sino haga lo que tiene que hacer, que pueda restaurar hogares, Señor, que pueda levantar hogares, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que tenemos una palabra muy bonita en esta tarde. La verdad es de que tomamos la decisión de verdad de hablar un poquito de los matrimonios, ¿verdad? Porque hemos estado viendo de verdad que una de las bases que viene Satanás a atacar bastante fuerte es el matrimonio. Y el problema es de que no estamos siendo uno, como dice la palabra, sino que estamos como muchas veces divididos. Cada quien tiene su manera de pensar, su manera de actuar. Todos queremos salirnos en caballo blanco, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Pero en realidad cuando uno empieza un casamiento o piensa casarse, empiezan a surgir problemas. Uno piensa que por el amor todo va a estar bonito, todo es mielita, todo está bonito y no va a haber ningún problema. Pero a lo largo del tiempo, pues uno se da cuenta que sí van a haber problemas, pero que estando con el Señor las cosas son diferentes. Una pregunta de entradita, hermanos, una pregunta. ¿Cuántos años tienen ustedes de casados? Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. La verdad que es un honor estar esta noche aquí compartiendo con ustedes, y pues algunos nos conocen, otros no, ¿verdad? Somos gente normal, ¿verdad? Reímos, tenemos problemas, dificultades, servimos a Dios, ¿verdad? Pero gracias a Dios tenemos 14 años, y este año, si Dios lo permite, vamos a estar cumpliendo 15 años de matrimonio. Son quinceañeros, o sea, va a ser la cena de gala. Ahí sí, te recuerdo. Sí, así que para gloria del Señor nosotros tenemos 19 años y la verdad de que contamos, ¿verdad? Hemos contado el tiempo. Tuvimos 3 años de amigos, 6 de novios y ahora 19, casi 28 años tenemos ya y aún así pues siempre hay situaciones difíciles, problemas, pero siempre hablamos de cómo poder mantener la relación viva, porque algunas veces hay relaciones que ahí está la familia, está el hogar,
pero está muerto todo. Exacto. Y en realidad lo que se necesita es tener felicidad, estar gozosos, que los hijos estén bien y que todo esté bonito, ¿verdad? Entonces, mi vida, bienvenido, no te había dado la bienvenida. De verdad, hoy me acompaña mi amado esposo, el que me ha aguantado, el que tantas cosas, ¿verdad? Y creo yo que a veces todos pueden decir o hablar de un matrimonio o poderlo ver, allá va tal matrimonio y este matrimonio es así, pero en realidad, como hemos hablado con mi esposo, la verdad, el matrimonio donde lo que se vive en realidad es en la casa. Porque uno a veces a la calle a veces sale de la mano y besito o cosas así, pero vienen situaciones difíciles. Entonces te doy la bienvenida, de verdad. Es segunda vez que estás con nosotros, el hermano Luis es primera vez, pero esperamos en el Señor que sean muchas más, ¿verdad? Y que el Señor pues nos bendiga en esta noche. Te dejo el tiempo, ¿verdad? Sí, que Dios les bendiga. Es una bendición poder estar acá y compartir un momento sobre la palabra del Señor, ¿verdad? Con mis hermanos, ¿verdad? Que son una pareja muy querida, muy apreciada nuestra, ¿verdad? Como primera base, tenemos bien entendido que el matrimonio pues fue instituido por Dios, ¿verdad? Sí, fue instituido por Dios. Cuando uno toma la decisión de casarse, ¿verdad? Creo que es la mejor decisión. La mejor decisión que uno toma, ¿verdad? Cuando uno de verdad pues ha conquistado el amor de su vida, la persona que lo hacía uno acelerarse, ¿verdad? Y que el ritmo cardíaco subiera del corazón y todo eso, ¿verdad? Hormiguitas aquí en el estómago, ¿verdad? Creo que yo le platicaba a mi esposa que el matrimonio es nuestra mejor hazaña. Para mí es mi mejor hazaña. Es la mejor hazaña, ¿verdad? Y algo que se toma así como mejor hazaña, pues se cuida, se protege, ¿verdad? Pero no todos quizás han tomado el matrimonio de esta manera. No para todos es como su mejor hazaña, ¿verdad? Pues algunas razones quizás se han estado pasando y por eso es de que quizás no se sienten orgullosos o dichosos de la pareja que está a tu lado. Yo he sentido la dicha, he sentido el orgullo de tener a mi esposa a mi lado cuando salgo a la calle. Quizás en un principio pues casi no era mucho así, pero ahora pues he sentido ese placer, ese privilegio, eso que me siento como que se anda en las nubes. es algo increíble. Pero algo también que he estado meditando pues es que el matrimonio pues es una convivencia, es una convivencia entre dos personas, varón y mujer, personas que se aman, ¿verdad? Pero en medio de que es una convivencia, el matrimonio también es una escuela, es un aprendizaje. Todos los días se está aprendiendo, ¿verdad? Por eso llama mucho la atención el que se casa, por todo pasa, ¿verdad? Y tiene razón el apóstol Pablo cuando dijo aquella palabra, ¿verdad? Que el que se casa, dice el apóstol Pablo, dice que aflicción viene sobre su vida y yo lo quisiera evitar, dice el apóstol Pablo. Sí. Entonces, lamentablemente, pues hay varias cosas que se mueven lo que es dentro del matrimonio. Yo le platicaba a mi esposa que yo veía esto, ¿verdad? Que una de las primeras etapas que pasa cuando uno se casa, aquella etapa de acoplamiento, aquella etapa de adaptación, porque uno viene acostumbrado de su casa, con su mamá, la comida ahí, 3, 4, 5 tipos de comida, la sal, el chile, todo eso, ¿verdad? Y todo así, y a la hora de ya empezar a convivir, yo me vengo a pensar que son dos enseñanzas diferentes, ¿verdad? Porque tanto la esposa fue enseñada de una manera y él en su casa, el esposo, fue enseñado de otra manera. Entonces la primera etapa de adaptación es bien importante, ¿verdad? Es bien importante esta etapa de adaptación, ¿verdad? Porque yo pienso que es de toda la vida.
Sí, es de toda la vida, pienso que la etapa de adaptación, pero las primeras, primer año, la primera convivencia, ¿verdad? Entonces creo que es bien necesario pues uno el platicar y saber cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Mira cómo vamos a hacer de ahora, en esta vida, cómo vamos a criar a los hijos, ¿verdad? Y empieza esa convivencia, eso de poder adaptarse. Lamentablemente, pues siempre hay un factor problema en el ser humano, ¿no? El egocentrismo y el orgullo. El egocentrismo u orgullo, que es lo que siempre va a existir en una pareja o en un ser humano, ¿no? Y cuando hay de verdad orgullo en medio de la pareja, eso es lo que trae mucha aflicción. Lo que el apóstol Pablo decía. O decepción, ¿verdad? Sí. El cónyuge tiende a decepcionarse de su cónyuge por el orgullo o el egocentrismo que usted dice. Y es que lo que pasa es que uno va con algo diferente, porque cuando uno está en el noviazgo, son promesas. ¿Y dónde te pongo que no te pegue el sol? Pero ya cuando ya uno vive es diferente, porque el varón no es lo que uno no era lo que quería, decía, es un regalo, pero cuando lo desempaca se da cuenta que no es como se lo había. Sí. Y el problema es de que cuando uno se casa no hay devolución, ya no se puede, ¿verdad? Entonces claro. Sí, ese es uno de los problemas. Sí, entonces sí me está dando cuenta de eso, que el factor problema es lo que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Por eso en 1 Corintios 7:28 vamos a leer esa palabra. Ajá. Dice, lo voy a leer en Dice así: mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Ajá. Sí. Entonces, lamentablemente, pues esa aflicción fluye más cuando de verdad hay orgullo, lo que es dentro de la relación. Estaba viendo un punto por ahí donde dice que el egocentrismo o orgullo en el matrimonio es el factor problema que trae aflicción. Vamos a Santiago capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Ajá. Entonces, cuando habla de pasiones, está hablando de esa parte, que tanto el varón como la mujer, pues, tenemos eso, el orgullo, ¿verdad? Que tenemos el orgullo por dentro, ¿no? Entonces, lamentablemente, de aquí donde parte la mayoría de dificultades. Siempre he visto esto de que Satanás es el incendiario número 1 mundial. A nivel mundial, Satanás es el incendiario número 1, ¿verdad? Y arma unos grandes fuegos, ¿verdad? Pero él anda buscando el inflamable perfecto, ¿verdad? Y cuando llega hacia un hogar y encuentra el inflamable perfecto, que es el orgullo, ahí donde empieza el enemigo, y arma unos grandes fuegos, ¿verdad? Fuegos que destruyen totalmente, ¿verdad? Entonces, la mayoría de parejas al principio, pues, se hablaron: amor, no te voy a dejar, mira que vas a ser mi suspiro, ni pensar por la mañana, ni pensar por la tarde, y todo. Pero cuando ya empiezan a vivir y se empiezan a topar esos dos caracteres, ¿verdad? Y uno no tiene la capacidad de verdad de reconocer dónde uno está fallando, ¿verdad? Entonces ahí donde empiezan los grandes problemas, ¿verdad? Sobre el hogar, ¿verdad? Ajá. Entonces, no sé, algo más que... Gracias, hermano pastor. Sí, la verdad es que, pues, como decía, ¿verdad? El matrimonio es una de las instituciones más sagradas, ¿verdad? Que Dios mismo instituyó al inicio de su creación, ¿verdad? O sea, cuando Dios forma al hombre, lo primero que se le ocurre a Dios no es otra cosa, sino que la familia, ¿verdad? Y el matrimonio. Y bonito porque
cuando Dios los pone ahí, ¿verdad? Les da la señal del pacto, ¿verdad? Por eso es tan importante que cuando uno se es novio, ¿verdad? A veces uno se pelea, yo creo que todos los novios nos peleamos, ¿verdad? Nos disgustamos por cualquier cosa y al ratito ya contentos, ¿verdad? Pero no había un pacto, ¿verdad? Que nos uniera delante de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso dice, ¿verdad? De que cuando el noviazgo es una antesala para el matrimonio, ¿verdad? Para que uno se pueda conocer. Lamentablemente, hoy por hoy la sociedad, ¿verdad? O los jóvenes, lamentablemente, no tienen ese tiempo de poder conocer a la que futura va a ser su esposa o al futuro esposo que él va a tener, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, hoy nuestra sociedad no se está tomando ese tiempo, ¿verdad? Y fruto de ello, pues hay mucha familia desintegrada, mucho matrimonio que tiene conflictos, ¿verdad? Mucho matrimonio que está en el desborde y encima de eso hay muchas personas que no quieren buscar la ayuda de Dios, ¿verdad? Buscan una ayuda o cosas así fáciles, ¿verdad? Pero delante de Dios no se puede, ¿verdad? Entonces el noviazgo normalmente es una antesala, ¿verdad? Para que todos puedan conocerse, conocer la familia, conocer las cualidades de la persona, sus patrones, su forma de vida, sus anhelos, sus deseos, cómo piensan, cómo se visualizan en el futuro, o incluso piensa servirle a Dios, ¿verdad? Pero lamentablemente hoy no se tiene eso en algunas culturas de los jóvenes, ¿verdad? Entonces volvemos a esto, ¿verdad? Que el matrimonio pues se instituye a través de un pacto, ¿verdad? Y como usted decía, ¿verdad, hermano? Cuando se es novio, pues dice uno, pues se rompe, se aleja uno, se separa, pero dentro del matrimonio y haciendo un pacto delante de Dios, Jesús lo dijo en el Evangelio de Mateo, ¿va? Que lo que Dios unió, no lo puede separar nadie, ¿verdad? Entonces, ese nadie no son los problemas económicos, son los problemas sentimentales, son los problemas conyugales, la familia, con todo respeto, la suegra, ¿verdad? Porque a veces la suegra se mete por donde quiera, la sacan y por la otra puerta se mete. Entonces, es un pacto que no se puede romper, ¿verdad? Entonces, el matrimonio, la verdad que sí es algo bien sagrado, ¿verdad? En lo cual sí se tiene que hacer mucho enfoque y respeto en eso, ¿verdad? Sí, pues muy bonito ese tema, ¿verdad, hermanos? El que se casa por todo pasa. Y ahí estábamos viendo la vida de Sara y de Abraham, un matrimonio que tuvo sus altas, sus bajas, y cometieron errores como todos, ¿verdad? Si nosotros con mi esposo les contáramos todos los errores, dificultades, tal vez ya no estaríamos juntos, ¿verdad? Pero gracias al Señor, pues nos casamos conociendo al Señor y Él ha sido nuestro protector, nuestro consejero a través de la palabra, ¿verdad? Y yo quiero que me acompañen a Génesis en su capítulo 12, en su versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto es muy bonito porque Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Lo bonito es en el matrimonio es que cuando uno se casa, lo primero que Dios dice es vete de tu casa, vete de tu tierra. Por eso el tema es el que se casa por todo pasa. Sí. Porque si hay un punto primordial por el cual pasa el matrimonio, es por la separación de papá y de mamá. Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a otra tierra, le dice. El propósito de Dios era bendecir a Abraham, pero no en la casa de su papá, no en la casa de su mamá. Y yo no estoy diciendo que vivir en casa de papá y mamá sea malo, porque la Biblia dice que tenemos que honrar a papá y mamá, ¿verdad? Sí, definitivamente. Pero es muy diferente cuando hay, se le dice mamitis, ¿va? O papitis que le hemos puesto, ¿verdad? Pero no lo vamos a encontrar en el diccionario esas palabras. Ni en la Biblia. Pero a veces hay matrimonios que no pueden formalizarse estando en la casa de los padres porque hay una dependencia papá y una dependencia mamá, en donde si hay conflictos la patoja rápido sale a la casa con la mamá, decirle mira, me hizo esto, lo otro, o el muchacho, como lo que decía aquí el pastor y mi esposo, a veces traemos patrones, ¿verdad? Patrones que mi mamá me hizo la comida rica y que mira, no sabes hacerle un par de huevos. Yo creo que cuando me casé solo huevos podía hacer, ¿verdad? Sí, huevos duros, revueltos y estrellados. Y cocer frijolitos, de verdad, yo
Tal vez no nací con alguien que me enseñara a cocinar porque no está mi mamá, mi papá, eso no es excusa, ¿verdad? Hoy hay internet, está el YouTube, hay tantas recetas por ver, pero hace 14 años cuando yo me casé, casi 15 años, pues ni siquiera tenía un teléfono, ¿verdad? Entonces, sí, es muy difícil, pero Dios llama a Abraham y le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, sal de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Entonces el primer proceso por lo cual la pareja pasa es la separación de papá y mamá. Pero cuando nosotros nos separamos también nos unimos, ¿verdad? Nos separamos de una casa pero nos unimos a nuestra propia casa. Y entonces por lo que pasa el matrimonio, otra etapa que pasa es la unión, una sola carne. Dice la palabra de Dios en Génesis 12, en su versículo 12, dice la palabra del Señor. Génesis 2:24 dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué dice? Una sola carne. Entonces, para que yo sea una sola carne con mi esposo, tengo que dejar a mi casa. Ustedes, esposos que nos están oyendo, matrimonios, no podemos ser una sola carne con nuestro esposo si antes no nos independizamos de papá y de mamá y de la casa. No se puede. Una sola carne es que nos dividimos, tal vez no dividimos, sino que nos separamos de la casa materna y paterna y nos unimos, y esa unión se le llama sinergia. Miren qué bonito. Dios le llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y después, cuando él ya va, porque dice la palabra de Dios en el versículo 5 de Génesis 12, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Mire, toma a su esposa, dice, y sale con ella. Toma a Sarai y sale. Lo que me gusta mucho es la promesa que Dios le da a Abraham, porque después le dice, ya estando él separado, le dice, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero él se tuvo que separar. Entonces ya en el transcurso, en el camino, Dios le dice, yo te voy a bendecir. Con mi esposo siempre bromeamos, porque él me dice, ese cuando te casaste conmigo, te casaste, pero es broma, ¿verdad? Te casaste porque me viste que yo tenía un carro, porque me viste que tenía casa, y por eso te casaste conmigo. Entonces yo le digo, no, papadito, cuando nos casamos, Dios te empezó a bendecir, porque cambiaste tu carcachita y Dios te dio otro carro. Saliste de la casa de tus papás y ahora Dios nos dio nuestra casa. Entonces, porque ese es el propósito de Dios, pero cuando entendemos, por eso es el que se casa por todo pasa, porque de primero hay que salir, hay que separarnos y después hacer una sinergia. La palabra sinergia significa fuerza de dos personas o dos empresas que hacen una fuerza y que esa fuerza genera mucho. Dice la palabra del Señor en el libro de Levítico. Dice la palabra del Señor, Levítico 26:8, dice, 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Ese es el poder de la sinergia. Entonces, cuando nos unimos como matrimonio, nosotros antes, Luis solo podía perseguir a 100, yo solo 100, pero ahora juntos podemos perseguir a 10,000. Pero tal vez tú dirás, no, pero si somos cristianos y eso no vemos nosotros, esa prosperidad no lo vemos en el matrimonio, porque tal vez no hemos pasado esa situación de la separación y de la unión de una sola carne. Entonces es bien bonito lo que es el poder de la sinergia, porque eso nos hace fuertes. Dice en el libro de Génesis que cuando estaba Adán, Dios le dice a Adán, ve y labra la tierra, le dice, cuida el huerto. Pero ya cuando está con Eva, ya es otra palabra, porque le dice, fructifíquense, multiplíquense, sofuzguen, señoren, o sea, le da una labor más grande. A él solo le dijo, labra la tierra, pero cuando está con su esposa, ahora dice, multipliquen, señoren, vayan y sofuzguen la tierra. Y es una gran bendición, de verdad, de que llevamos 15 años con mi esposo y hemos visto
la gloria del Señor, ¿verdad? Porque hemos unido la fuerza, la inteligencia, porque todas las parejas son inteligentes, pero cuando hay división, cuando no hay unidad, no se puede llevar a cabo ese poder, ¿verdad? No, definitivamente. La verdad que tomamos el pasaje y el ejemplo de Abraham y Sara, ¿verdad? La Biblia a veces nos dice que era una pareja ya de avanzada edad, y a veces dirá algún matrimonio, ¿qué podemos aprender de esos viejitos, verdad? Porque a veces los matrimonios piensan de que hablar de matrimonio ya de adultos, ¿verdad? O tenés que estar bien formado, ya de edad avanzada, porque entonces ya vamos a creer que tenés licencia para hablar de matrimonio, ¿verdad? Pero yo recuerdo que teníamos pocos años de matrimonio, y pues nos dijeron, miren, van a servir en matrimonio, y yo lo vi así como que, no, eso ya es para gente adulta, ¿verdad? Eso ya es para gente ya, para los ancianos. Entonces, no, yo no, ¿verdad? Nos sentíamos indignos de hacer eso, ¿verdad? Y pensábamos de que como ya sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Ya pues, está todo hecho uno, ¿verdad? Pero hoy entendemos que cada vez que vamos a la iglesia aprendemos algo nuevo, algo diferente. Entonces, ¿cuáles son las cosas que aprendemos de Abraham y Sara, de este matrimonio ejemplar, aún para matrimonios jóvenes, ¿verdad? O para matrimonios que están en proceso, ¿verdad? Fíjense de que acá cuando Dios le dice que Dios le hace el llamado a Abraham, ¿verdad? Sí, le hace el llamado a Abraham. A mí me impresiona bastante porque Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? O sea, le estaba dando un llamado. Pero ¿qué es lo que toma él inmediatamente? O sea, él inmediatamente va y toma a su esposa, ¿verdad? De colado se vino sobrino, pero él inmediatamente toma a su esposa, ¿verdad? Entonces, los matrimonios de éxito son aquellos que inmediatamente van y comparten todos sus sueños, sus anhelos, ¿verdad? Sus proyectos con su cónyuge, con su esposa, ¿verdad? O su esposa con su esposa. Entonces me llama la atención de que Abraham es el primero que escucha la voz de Dios. Y él dice la Biblia que venía de Ur de los Caldeos, o sea, era un pueblo pagano, ¿verdad? Sí, era pastor, ¿verdad? Sí. O sea, era un pueblo que no adoraba a Dios, ¿verdad? De hecho, Dios no se le había revelado a alguien más. No, y de hecho lo que hacían, ellos hacían estatuas de templos y dice que los vendían. O sea que venían de una nación que era idólatra. Como politeístas, Sí, adoraban a muchos ajá, dioses. sí. Es algo impresionante. Imagínense, por ejemplo, ver a Abraham y a Sara crecer en esa cultura, ¿verdad? Donde adoraban y comercializaban mucha idolatría, y escuchar a Abraham el llamado de Dios, ¿verdad? O sea, que Dios lo llama, e inmediatamente va y toma a su esposa. Y veo algo bien bonito en la vida de Sara, ¿verdad? Que actualmente las esposas, pues tenía que ser una cualidad, ¿verdad? Seguir al cónyuge, seguir al esposo, porque la Biblia no menciona que Sara, vale, no, estás loco, ¿verdad? ¿Quién es ese Dios desconocido? O sea, ¿cómo te voy a seguir a ti, verdad? O sea, aquí estamos bien, y a veces lamentablemente, como decía mi esposa, ¿verdad? Uno de los problemas más grandes que hay dentro del matrimonio es que en el matrimonio joven uno no muere a la vida independiente. O sea, cuando nosotros nos casamos, una de las herramientas poderosas es que uno tiene que morir a la vida independiente. O sea, por ejemplo, cuando yo asumí el compromiso con mi esposa, me costó hacerlo, porque aquí no venimos a decir, yo soy pila, me costó hacerlo, ¿verdad? Morir a mi vida independiente, ¿verdad? Porque cuando era soltero iba a donde yo quería, ¿verdad? Y me iba a jugar en la noche, me iba para allá, no tenía que rendirle cuentas, tal vez a mis papás, buenas noches, ya vine, y ahí está. Pero cuando uno se casa, dice que muera la vida independiente, ¿verdad? Para hacer feliz a la otra persona. Entonces, por ejemplo, rendir cuentas, ¿verdad? De dónde venís, cuánto ganás, cuánto posees, todas esas cosas, como decía mi esposa, tener una sinergia, ¿verdad? Hay muchos matrimonios que el día de hoy, por ejemplo, trabajan los dos, trabaja la esposa, trabaja el esposo, pero nunca saben cuánto gana el esposo, cuánto gana la esposa. No, y por eso es de que a veces en esa etapa de adaptación es donde uno debe de platicar, de hablar todas las bases que uno va a poner, ¿verdad? Porque tú decías de que a veces uno viene jalando patrones, ¿verdad? Y muchas veces la sombra del hogar, de papá y mamá, es lo que uno trae con uno. Y muchas veces quizá no fue una buena sombra,
¿verdad? Entonces yo recuerdo que cuando yo llegué al Evangelio, yo le decía a Dios que Él me enseñara, enséñame cómo, ¿verdad? Porque yo desde que de 19 años llegué a Jesucristo, ¿verdad? Pero tuve aquella dicha de que personas en tan temprana edad, ya adultos, llegaban a hablarme por consejo, y yo siendo soltero, ¿verdad? Pero como yo me puse a leer mucho la Biblia me empezó a enseñar muchas cosas. Entonces decía, mire, la palabra de Dios dice, y yo le expresaba la palabra a los hermanos, ¿verdad? Un joven, una persona soltera, aplicándole la palabra de Dios. Puede ser, mire, la palabra de Dios dice esto. Pero yo empecé a orar a Dios que Él me guiara, que yo necesitaba que Él me enseñara. Y viene Dios y me dice, ¿estás dispuesto a que yo te enseñe? Sí, Señor, yo quiero que tú me enseñes. Pues haz a un lado todo lo que te enseñaron. Todo, hazlo a un lado. Y yo te voy a enseñar. Como que dice, vacíate. Si tú te vacías, yo te puedo llenar. Porque uno muchas veces no se vacía. Uno no es que mi papá se comportaba así. Y yo me vacío así, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor hizo fue que dejara todo a un lado, ¿verdad? Y me vine a dar cuenta que las cosas que eran buenas, Él me vino a aplicarlas aún más. Pero me vine a dar cuenta de cosas negativas que me habían sido inyectadas, tuve que sacarlas, echarlas fuera, ¿verdad? Porque aparentemente todos comenzamos y no comenzamos así a la que expertos, ¿verdad? No, sino que, ¿verdad? Nos hemos equivocado muchas veces, ¿verdad? Yo reaccioné cuando Dios me dijo en cierta ocasión, mira, me dijo así, no estoy contento contigo porque tú cometes pecado, me dijo así. Y yo buscando a Dios en ayuno, buscando a Dios en vigilias, leyendo la palabra. Señor, ¿cómo así que yo cometo pecado? No, hombre, ¿cómo así, Padre? Perdóname, pero sí, porque tú le haces mucha injusticia a tu esposa, me dijo así. Y la palabra de Dios dice que el que comete injusticia comete pecado, ¿verdad? Entonces, cuando yo entré al matrimonio, yo llevé mi ley, ¿verdad? Y la estaba obligando a mi esposa a que ella abandonara toda su personalidad, ¿verdad? Toda su personalidad y que se hiciera a lo que yo era, a lo que yo quería. Cuando el Señor me habla y me dice, ponte en el lugar de Él. ¿Qué veas tú si alguien te estuviera incitando a dejar tu personalidad? Yo no me dejo, Señor, entiéndeme entonces a ella, me dijo, sí. Entonces cuando entendí eso y con la cita bíblica en 1 de Juan, yo dije, Señor, perdóname, la verdad que estoy haciendo mal. Gracias a Dios que por el amor que ella siempre tuvo, fue que ella soportó, ¿verdad? Sí, pero vamos a eso, pues que yo digo, Señor, entonces, ¿cómo es lo correcto? Porque yo quiero hacer lo correcto. Entonces, lo correcto, tienes que aceptarla a ella tal como ella es, un 50%. Y tú ceder un 50%. Igual tiene que ceder. Pero si tú la quieres obligar a dejar todo, estás cometiendo pecado con ella. Entonces, eso fue lo que yo empecé a aprender, ¿verdad? Que ella también tenía un 50%, ella también como mujer tiene un valor igual, ¿verdad? Pero uno muchas veces quizás la sombra que uno trae de casa, a veces machismo, a veces legalismo, sí, pero aunque la mujer tiene razón lo que está diciendo, pero por ser mujer no se le debe de escuchar, no es así. Y en ese pasaje de Abraham nos damos cuenta cómo Dios le habla a Abraham y le dice, ¿por qué tienes problema con lo que tu esposa te está diciendo? Que saques a Abraham, sí, pues, y a Ismael, ¿verdad? ¿Por qué tienes problema? Obedece a lo que tu esposa te está diciendo, porque yo de él voy a ser una gran nación también, es así, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta pues que Dios lo llama también a él a analizar, a comprender, a escuchar también a la esposa, ¿verdad? Y es que yo miraba ahí desde el principio, Abraham,
desde que él tomó la decisión de salir, se llevó el problema también, porque él dijo, va, venite sobrino, le dijo, o sea, lamentablemente uno no tendría que hacer eso, ¿va? Porque a veces uno dice, pero mi primo, mi sobrino, quieren llegar a la casa, va, que lleguen a visitar está bien, un par de días, pero ya después, como dijera alguien, hay que poner la escoba detrás de la puerta, dijo alguien, ¿verdad? Eso es un dicho para que se vayan, nada más. No, y lo que pasa es que más adelante, por haberse llevado a Lot, tienen problemas. Claro. Empiezan a tener problemas familiares porque los siervos de Abraham se pelean con los de Lot. Entonces empiezan las contiendas más fuertes. Entonces, la idea siempre de hablar de esta pareja es darnos cuenta que hay cosas que nosotros también cometemos, errores que nosotros cometemos, sin de primero consultarnos, ¿verdad? ¿Qué crees? ¿Estás de acuerdo? Y algunas veces, bueno, con que el hombre esté de acuerdo, se hace, dice, pero si la mujer no está de acuerdo, no se hace. Algo que nosotros siempre mantuvimos o lo hemos mantenido hasta el día de hoy, es de que si él no está de acuerdo, yo no hago nada. Si yo no estoy de acuerdo, no se hace. Porque yo le digo al final, si cometemos, me dice, vámonos por aquí, yo le digo, vámonos pues. Pero si hay mucho tráfico, no puedo alegar. Tengo que quedarme callada y decir, bueno, yo le dije que sí, y ahora aguantar el tráfico. O sea, algunas veces empezamos, si yo te dije, no te vayas por ahí, y entonces ahí empieza de verdad las situaciones y los conflictos más graves, porque hasta por una cosa tan sencilla. Yo recuerdo un testimonio que yo escuché y decía que una pareja se había divorciado porque resulta que por la pasta dental, porque el hombre empezaba a hacerlo de abajo y la mujer lo hacía de en medio, y por eso se divorciaron. Entonces yo cada vez que miro la pasta dental me recuerdo de eso, digo yo, esto no nos va a separar, digo yo, porque así lo hacemos. Entonces algunas veces uno por cositas que son tan sencillas hace problemas tan grandes que muchas veces no solo viene a afectarnos como pareja, sino que ahora que ya se ha estado formando una familia, afecta a los hijos, porque los hijos solo como que estuvieran jugando ping pong, ¿va? Ahí va, ahí viene, ahí va y ahí viene. Entonces ellos ya no saben qué decir, porque también algunas veces si ellos dicen, papá y mamá, ¿por qué se están peleando? Cállense, no se metan, dice uno rápido, ¿verdad? Entonces, sí es un problema bien serio, ¿verdad? Entonces, sí, hermano. Sí, la verdad que aprendemos muchos puntos ahí sobre este matrimonio, ¿verdad? De Abraham y Sara, ¿verdad? Cuando ellos pues, murieron a la vida independiente, dejaron a papá, a mamá, para convertirse en una sola carne, ¿verdad? Entonces, ese tema es muy bonito, ¿verdad? Que es el pacto, una sola carne, porque cuando entendemos el propósito de que somos una sola carne, ¿verdad? Quiere decir, ¿verdad? De que yo soy una sola carne con mi esposa, no solo en lo físico, porque eso es lo que muchos matrimonios les gusta, en lo físico, ¿verdad? En la intimidad, o sea, ahí se vuelve una sola carne, ¿verdad? Pero ¿qué hay del sentimiento, verdad? Una sola carne también en el sentimiento, ¿verdad? En las emociones, ¿verdad? Hay muchos matrimonios que hoy no respetan a su cónyuge, es más, practican la burla de su cónyuge, ¿verdad? Posiblemente cuando se casaron fueron hace 15 años y el estado físico de la hermana o del hermano ya no es el mismo, ¿verdad? Y hoy en vez de haber elogios hay burlas, ¿verdad? Entonces no somos una sola carne también en lo sentimental, en las emociones, ¿verdad? ¿Qué otra, mamá? En lo espiritual, porque muchas veces solo el hombre es el que busca a Dios y la mujer se lo ganó, se lo conquistó y ya no se le ve en la iglesia. O al revés, ¿verdad? El hombre se la ganó en la iglesia y ya no van de la mano. Entonces, solo hay unión, como decía mi esposo, sexualmente, pero espiritualmente no son una sola carne, tampoco en lo emocional, ¿verdad? Porque el hombre tiene que preocuparse por las emociones de la mujer. Uno de mujer es muy complicado, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que los hombres tienen que vivir con las mujeres, ¿cómo? Sabiamente.
Tienen que tener sabiduría para vivir con una mujer, porque las mujeres somos bien complicadas. De verdad. No, y la palabra dice que la mujer es vaso frágil, ¿verdad? Nos dimos cuenta ahorita de un detalle de un vaso tan frágil, donde no hay nada y se quiebra, ¿verdad? Entonces es un cuidado que uno debe de tener, ¿verdad? Sí, ante todo que hablar de sabiduría, ¿no? Yo pensaba una vez, porque a veces dicen, muchos hombres en su machismo dicen, yo soy diferente a este hombre, ¿verdad? Yo le digo, no, todos los hombres son iguales, todos son iguales, igual que una mujer, toda es igual, porque fue diseñada de esa manera. Ahora, la diferencia la hace el Señor, la hace Dios sobre uno, porque cuando uno ya tiene al Señor, empieza el mismo Dios a través de su palabra, empieza a abrirnos los ojos y a enseñarnos en cosas en las que estamos mal. Y que si Él viene y me lo dice, no, eso no es así, y aquí empieza el gran debate, o viceversa, si yo lo digo. Pero cuando nos vamos basados a la palabra, ahí es donde empieza a cambiar cosas, porque el Señor empieza a hablar, empieza a decir, miren ustedes, por eso es de que desde el principio el Señor diseñó el matrimonio, pero también dijo que nosotros nos uniéramos no nos uniéramos a un yugo desigual. ¿Por qué razón? Porque algunas veces yo sí he escuchado patojos y patojas que hoy en día dice, yo la convierto. Y la Biblia dice que hasta cuando el Espíritu descendiere, Él los convencerá de pecado. O sea, no es uno el que va a hacer la conversión, sino es el Señor. Por eso Dios estipuló una regla. Es una regla para todos los jóvenes cuando quieren casarse. Si ustedes quieren casarse, tiene que ser alguien igual a nosotros, y aún así se tienen problemas. Somos cristianos y tenemos el montón de problemas, no lo asimilamos, no podemos. Ahí tengo yo un libro que le compré a mi esposo, se lo regalé, hermano, le cuento, de repente se lo paso. Y el libro dice lo que las mujeres quieren de los hombres, dice, yo se lo regalé, pero nunca creo que lo ha leído. Yo soy aquel que siempre espero, yo prefiero que Dios sea quien me revele. No, pero ese libro está bien bonito, y yo le decía a él, ¿sabes qué? Si quieres yo voy a leerte, te voy a ayudar a leerlo. Es que de verdad, como decía hermana Asti, las mujeres somos complicadas. Yo decía, no es cierto, hombre, no es cierto eso que dice un varón. Si la mujer dice no, es que sí. Yo decía, no, esos los hombres son mentirosos, decía yo, son mentirosos. Y yo me ponía en ese punto, así bien negativa. Sí, ándate pues, mejor no, como dice uno. Así es así, ¿va? Sí, porque yo... Es que lo que pasa es que a veces, en algunas ocasiones, las mujeres no son claras para hablar. Por ejemplo, pueden decir, mira, tengo ganas de comer y ir a tal lugar, un restaurante, me invitar, por favor. Pero no, a veces es que no sé, pero tengo hambre, es que no hay nada en la casa, es que hoy es domingo. Entonces uno tiene que ser con esa sabiduría, cachar qué es lo que quiere. Dice, tengo una reunión con las damas y no sé cómo combinar una falda que me combine, específicamente, mi amor, necesito una falda color verde, color azul. Entonces, porque nosotros los hombres fuimos diseñados así, más directos, ¿verdad? Al punto. Sí. Pero por eso somos ese complemento de gracia, y tal vez es ¿cómo dijera yo? Un ambiente que se desata en el matrimonio. Lamentablemente, cuando no estamos en Cristo, es clavo y es problema. En Cristo ya uno lo mira de otro punto de vista, ¿verdad? Entonces, es lo que dice la hermana pastora, ¿verdad? Consejo para los matrimonios jóvenes, porque el apóstol Pablo dice, quizá tú puedes salvar a tu cónyuge, o qué sabes tú, mujer, si quizá puedes salvar a tu marido. Pero la palabra clave acá es quizá. O sea, el mismo apóstol está diciendo, no les doy garantía. O sea, que se casen o que se junten con una persona que no es creyente, de repente, por eso él dice quizá se puede dar, lo pueden alcanzar, pero no te está asegurando, porque es una decisión que uno toma. O sea, yo tomo la decisión de convivir con mi esposa,
Y como decía, va, el que se casa, por todo pasa. Incluso cuando uno hace el voto matrimonial, va, se casa en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, en la abundancia. O sea, desde ese inicio nos están garantizando de que van a haber momentos duros y críticos. Y que nosotros lo hemos pasado. Por ejemplo, hemos pasado momentos críticos de enfermedad con mi esposa, tanto ella como yo, ¿verdad? Y yo recuerdo que en una etapa estuve pues bastante delicado de salud, ¿verdad? Y pues mi familia me aprecia mucho, amigos que me aprecian mucho, compañeros, ¿verdad? Pero quien realmente estaba en las noches desvelándose está mi esposa, ¿verdad? Y lo que se siembra, se cosecha. Por ejemplo, nosotros en nuestros matrimonios muchas veces queremos que nuestra esposa sea bien, ¿cómo le dije yo? Bien romántica, bien cariñosa, bien atenta, ¿verdad? Quisiéramos que nuestra esposa fuera la mujer maravilla, ¿verdad? Pero nosotros de hombres... Pero no se convierten en Superman. Nosotros de hombres, sí, somos compas, hermano, así. O sea, somos bien toscos, ¿verdad? No somos cariñosos, no somos amables, no somos corteses. Se te olvidó cerrarle la puerta, abrirle la puerta a tu esposa cuando baja del carro, ¿verdad? O sea, todos esos detalles se nos ha olvidado, nosotros de hombres descuidamos todos. Y entonces, ¿verdad? La señora dice, ¿y este qué le pasa, verdad? O sea, ¿dónde están aquellas atenciones? ¿Verdad? Ya no hay un hola mi amor, un hola mi vida, mi corazón. Yo recuerdo que todavía no ya estaba casado, creo que tenía un par de años. Y porque todos vamos aprendiendo. Escuché que le entró una llamada a un compañero de trabajo y yo nunca había escuchado eso. Y le dice, aló, sí, hola mi vida, le dice. Sí, mi corazón, con mucho gusto, mi amor, le dice. No tengas pena, mi vida, para eso estoy. Yo dije en mi corazón, como en mi mente, o sea, esa es la caspiana, dije yo, como decía vulgarmente. De plano no la sé forzar porque a la mujer, yo nunca he oído que un hombre se lo diga a su mujer. Y cuando llegamos al lugar, me doy la sorpresa de que baja, se abraza a su esposa. Y yo vi, para mí eso fue de querer aprenderlo, ¿verdad? Yo nunca lo había visto, no lo vi con mis papás, no lo vi con mis hermanos, no lo vi con compañeros, ¿verdad? O sea, solo quiero que la mujer se le dice, tiene que estar el chile en la mesa, tiene que estar el café servido, bien caliente, porque si no hay problema, ¿verdad? Entonces, cuando yo empecé a ver eso, estoy tratando de hacerlo, hermano. O sea, estoy tratando de hacerlo, decirle mi amor, te amo, muchas gracias, mi vida. O sea, son cositas que vamos practicando. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, quizá se pueda convertir, pero no te garantiza, ¿verdad? Entonces, una de las cositas que pues, tratamos de hacer ahí, ¿verdad? Es aplicarnos el respeto. Efesios dice, ¿verdad? Que la mujer respete a su marido, ¿verdad? O sea que una de las cosas que van a funcionar en los matrimonios es cuando la hermanita, ¿verdad? Y les hablamos a las cristianas, a las que sirven en la iglesia, a la hermanita que ora, que profetiza, que canta, que sirve, que danza, dice el apóstol Pablo, no lo decimos nosotros, ¿sí? Dice el apóstol, respete a su marido. O sea, si usted tomó la decisión de casarse y contraer matrimonio con él, dice el Señor, respételo. Porque hoy lamentablemente esa regla no se vive dentro del matrimonio, ¿verdad? O sea, a veces la esposa dice, yo no me dejo, ¿verdad? Por supuesto, porque, bueno, ahorita voy con los hombres, o sea, la señora no se deja mandar, no obedece, pero sí en la iglesia está que aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Sí. Pero lamentablemente ese es un punto bien delicado. Y nosotros los hombres, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? El consejo que nos dan los hombres dice, y maridos igualmente amen a su esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para lavarla, santificarla y purificarla a fin de presentarse una iglesia santa. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que maridos amen a su esposa. Y hoy lamentablemente tenemos muchos maridos en muchos matrimonios que no están amando. No, automáticamente están fallando lo que es la comunicación, ¿verdad? Por eso es que a veces es bien importante uno el lograr comunicarse, ¿verdad? Pero de verdad, ¿qué es lo que te afecta de mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque aquí tengo un punto donde dice que la actitud antagónica muchas veces en ambos cónyuges está llevando al matrimonio a una ruptura total.
Y esa actitud antagónica quiere decir que siempre va a haber una contrariedad. Siempre va a haber una contrariedad, siempre va a haber una oposición, una oposición del uno al otro, ¿verdad? Una oposición. Entonces, lamentablemente, todo eso está llevando. A veces al hombre o a la mujer le es más fácil venir y comunicárselo quizás a papá o a mamá y no a la pareja. No a la pareja. Entonces yo en mi caso lo que aprendí mejor a platicarlo con ella. Mira, esto, ¿qué decís? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Si estamos unidos en fe, nos lanzamos, ¿verdad? Ya después, si necesitamos quizás un apoyo más en palabra, pues platiquemos con una persona adulta o hablemos con papá, tiene cierta sabiduría, pues miramos qué nos dice, ¿verdad? Pero de lo contrario, ¿verdad? Hay personas que platican sus planes con otro, ¿verdad? Y con la esposa o con el cónyuge lo hacen a un lado. Entonces esto no es así, ¿verdad? Entonces esta situación de esta actitud que muchas veces se mueve en ambos, ¿verdad? Es lo que está llevando muchos matrimonios al fracaso, ¿verdad? Entonces aquí tengo otro punto donde dice... lo que rompe un matrimonio entonces no es la incompatibilidad, sino la incapacidad de negociar esa incompatibilidad, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos a platicar con mi esposa. Mira, la verdad es que yo en lo personal digo, mira, pues a mí me gusta servirle a Dios. Ayunos, vigilias, yo estoy metido a tiempo completo en la obra del Señor. Yo he desarrollado un punto de fe donde Dios viene, y no sé si te parece eso. Y ya viene y me dice, mira, vete que a mí me gusta fajarme, trabajar materialmente, y me gusta hacer esto. No me gusta lavar los trastos. Pero cuando viene que sí, comer sí. Pero sí lo hace, ajá, pero lo hace, ¿ah? Pero me dijo eso, ¿ah? Entonces empezamos a platicar, ¿me entiendes? Entonces hay mucho matrimonio que está yendo a un punto de fracaso porque ambos no platican, no se platican las cosas. El esposo obligado se lleva a la esposa, no, tenés que, vamos a ir a ver a mis papás de punto, ¿verdad? Y la lleva y no sabe si quizás hay algo que está pasando por ahí que a ella quizás le ha afectado en su corazón. Y uno forzadamente lo hace, o viceversa, ¿verdad? Entonces, creo que todo eso es lo que está llevando a mucho matrimonio pues, a la quiebra, ¿verdad? A destruirse totalmente. Sí, porque la verdad es que sí es a la quiebra, porque en realidad cuando uno ya se une, aquí es uno sobresale o de verdad uno se va a la quiebra. ¿Por qué razón? Porque muchas veces uno empieza como lo que tú decías, no hay comprensión, no hay eso, entonces se empieza a separar uno. Lo que le pasó a Adán y a Eva, ¿verdad? Que Adán ni se dio cuenta cuando Eva andaba ya más lejitos de él. Y pienso que lo que Eva logró platicar con la serpiente, no lo logró con el esposo. Y con la serpiente hizo una gran conversación tan fluida. Claro. Tenía más confianza con él que con sí. Y eso es lo que hoy mucho matrimonio tiene. O sea, la esposa tiene más confianza con la vecina, con la amiga o por redes, pero no tiene confianza con su cónyuge. Y el esposo tiene más confianza a veces con los compañeros de trabajo, con papá, con mamá, con los hermanos, pero no con su esposa. Y lamentablemente ese es un punto clave que está destruyendo mucho matrimonio. De hecho, nosotros con mi esposa compartimos un tema de visión de fe y confianza. Tal vez tú puedes ampliar un poquito de eso. Sí, tal vez con lo que ustedes estaban hablando, el común acuerdo en el matrimonio, gracias a Dios por los pastores nos han permitido trabajar un discipulado y hay 14 temas y dentro de eso creo que entra el común acuerdo, porque el común acuerdo es para dialogar, para decir, mira, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero cuando no hay mutuo acuerdo, a veces en los matrimonios hay competencia. Sí. ¿Quién sirve más a Dios? ¿Quién lo hace mejor?
a quién más quiere su familia, o quién más pasa tiempo con los amigos, o a quién quiere más los hijos. No hay ningún común acuerdo. Entonces, aprendemos, de verdad aprendemos que es el común acuerdo, y lo que decía mi esposo, la visión de fe y confianza, los dos, qué propósitos, porque les decía, cuando uno se une hay una sinergia, pero mi esposo trae un montón de metas, sueños, y no se vale que cuando uno se casa se mueran esos sueños. La mujer ya no puede trabajar, la mujer no puede servir, la mujer solo tiene que estar en la casa, o el hombre solamente es para ir y trabajar y ya. Hay otro tema, y disculpen que siempre hable de esto, pero está el poder de las funciones. Yo tengo que entender cuál es mi función como mujer en el hogar y cuál es la función de mi esposo. Entonces, mi función no es ser la que plancha, la que barre, la que trapea, no. Mi función es ser el radar de mi esposo, cubrirlo a él, orar por él, respetarlo. Y cuando yo aprendo todo eso en el matrimonio, el lavar ya lo hago por amor, el planchar ya lo hago por amor, como decía la pastora. No me gusta, ¿verdad? Porque a mí tampoco me gusta pero lavar porque me ropa, ama, pero lava por mi amor ropa. lo tengo que hacer. Entonces, las funciones, mi esposo, la función de él no es solamente ser el proveedor, la función de él no es venir y yo soy la autoridad. Mira, Efesios dice la palabra de Dios de que nos tenemos que someter. Efesios 5:21 dice, sométanse los unos a los otros. Pero también dice el libro de Primera de Corintios 11:3 que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Y que Cristo es la cabeza del hombre. Entonces, si la cabeza del hombre es Cristo, nosotras como mujeres nos sujetamos al hombre, porque él tiene una autoridad más grande que es Cristo. Pero ¿cómo voy a sujetar yo a un hombre que no quiere nada con Dios? A un hombre que está viviendo la vida loca, que no ha muerto a la vida independiente, sigue con mujeres, sigue yendo a tomar, o sea, ¿cómo? Yo me tengo que sujetar cuando el hombre está sujeto a Cristo, porque entonces yo digo, sí, de verdad es un hombre que de verdad echa ganas, está sirviendo a Dios. Eso no le estoy diciendo a mujeres, ustedes, que rebélense. No, se tiene que sujetar, porque la Biblia dice que nosotros con nuestro testimonio podemos ganar a las personas, a los hombres, ¿verdad? Para el Señor. Pero sí, son muchos temas de verdad que, como decían los pastores, si nos alineamos a la palabra de Dios, yo no les voy a decir no hay conflictos, no hay problemas, ¿verdad que no? No, definitivamente. Sí. A veces hay todavía aquellos como que inconvenientes, ¿verdad? Para definir algunos detalles o cosas que se quieran realizar, ¿verdad? Pero gracias a Dios, por eso lo importante que usted decía, ¿verdad? La comunicación, ¿verdad? Podemos llegar a comunicación y llegar a un mutuo acuerdo. A veces hemos logrado entender de que no es lo que yo quiero, no es lo que yo quiera, sino que qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, cuando logramos consensar eso, ¿verdad? Logramos morir algunas cositas para agarrar una sola, ¿verdad? Por eso una sola carne. Por eso es tan importante lo que la cita de Eclesiastés, ¿verdad? Que cordón de 3 dobleces es difícil de romper. O sea, si uno agarra un cordón, con facilidad lo revienta. Exacto. Cuando uno lo dobla, va a costar. Cuando se dobla 3 veces y aún hasta más, no se rompe. Entonces, eso es lo que produce el amor. Cuando de verdad hay un amor verdadero. Supe de una hermana mujer que amó tanto a su esposo, pero el esposo le hacía unas atrocidades, ¿verdad? Le quemaba las piernas con un cigarro, le amarraba alambre de espiga en las piernas, cuando ella se entregó a Jesucristo. Ella le empezó a hacer todo eso, el varón empezó a hacer todo eso, y fue tanto su amor que de verdad le tenía, que lo soportó fielmente eso, orándole a Dios. Llegó el momento que Dios vino y botó al varón totalmente, lo derribó, y llegó el hombre llorando totalmente humillado delante del Señor, pidiéndole perdón, gracias porque no me dejaste, ¿verdad? Me aguantaste, le oraste a Dios. Fácil hubiera sido dejarme, pero no lo hiciste. Entonces, cuando de verdad hay un amor verdadero, por eso la palabra de Dios dice que el amor todo lo soporta. El amor todo lo sufre, todo lo espera. Tan fuerte como la muerte es el amor, ¿verdad? Entonces, cuando hay un amor de verdad verdadero en la pareja, se sobrepasa todo.
hasta el perdonar quizás una infidelidad, porque quizás hasta uno mismo ocasiona la infidelidad. No, y hermano pastor, hoy como hablamos, estamos en el siglo XXI, a veces pensamos de que hoy la infidelidad es física, porque eso es lo que... Pero hoy tiempo de ciencia ¿va? ¿Qué? De cibernéticos, ¿verdad? Hoy hay mucha infidelidad por medios electrónicos, Sí, por sí. medios de redes, ¿verdad? Hay mucha infidelidad. Y a veces pensamos que la infidelidad ya está aquí, y Jesús fue un poquito más estricto porque dijo, aquel dice, ¿va? Que con solo ver, ¿verdad? Sí. Ya pecó, o sea, ya adulteró, dice. Pero hoy hay muchos matrimonios y tanto el hombre como la mujer están siendo muy infieles dentro de las redes sociales. Tienen fotos de excónyuges, de exnovios, ¿verdad? O de compañeros o compañeras, ajá, Sí. hombres, mujeres, o sea, Sí. tienen conversaciones, ¿verdad? Eso ya es infidelidad. Yo por eso ella fue mi primera novia. Y la única y mi esposa. Sí. No, Sí. yo miraba algo de un presidente que de los Estados Unidos, uno de los muchos que han pasado. Dice que estando ellos en una reunión, dice que llegó el exnovio de su esposa, ¿verdad? Y él era un chef y le dice, al final cuando se despidieron, ella le comentó que él había sido su expareja. Y entonces se le dijo, o sea que tú tuvieras a un chef de esposo, le dice. Entonces él no. O sea que tú no fueras presidente si no fuera él. Entonces a veces desvalorizamos muchas cosas, tanto a veces la mujer hacia el hombre o el hombre hacia la mujer. Yo aquí tengo varias preguntas, quisiera ver, ¿verdad? Si podemos lograrlas contestar. Dice, ¿cuáles serían las señales para saber si es la persona correcta? Ya casados ya no se puede saber si es la persona correcta. Ya casados yo creo que ya tiene que yo he pensado algo, que si de verdad uno está dispuesto a vivir con la persona y aguantar, tiene que llegar hasta el fin con la persona. Pero de verdad si al final van a vivir, no se van a perdonar, eso va a ser como un infierno, ¿verdad? Pero si es dentro del matrimonio ya no se puede. Ya si se casó con fulana, sutana, ya no puede. Ahora si es antes de casarse, ahí sería... O sea que yo pienso que toda persona siempre va a tener sus puntos negativos, porque si hablamos como humanos, siempre va a haber, somos humanos y erramos, ¿verdad? Pero de verdad cuando la persona pues es temerosa de Dios, quizás hay un 99% que uno dice, lo primero Dios puede cambiar, ¿sí? Ahora, lo que el apóstol Pablo dice en cierto momento es que cuando de repente hay una pareja que uno es converso y la otra es inconversa, él dice, si ambos quieren vivir juntos, uno inconverso y el otro converso, que lo hagan, porque a la larga él dice que el inconverso recibe bendición por la persona conversa que está luchando por buscar al Señor, ¿verdad? Ahora si ambos toman aquella decisión que ya no pueden vivir juntos, que ya no se puede, entonces dice que se separen, porque a paz nos llamó el Señor, dice. Pero si no pueden vivir juntos o vivir separados, que vuelvan a unirse. Pero es importante cuando uno de la pareja pues es converso, ¿verdad? Y el otro pues es inconverso, ¿verdad? Tomó uno una decisión, creo que a orar al Señor para que Dios cambie, ¿verdad? Tal vez no, para agregar un poquito ahí, sí, lamentablemente, como les decimos, dentro del matrimonio se nos van olvidando esos pequeños detalles, ¿verdad? La amabilidad, la cortesía, el amor, los gestos, ¿verdad? Entonces todo eso lo vamos dejando, pasan los años y pensamos de que como la esposa ya está ahí, ella ya está fija y igual el esposo, ¿verdad? Y lamentablemente dice la Biblia que estos ojos nunca se cansan de ver, ¿verdad? Entonces lamentablemente dentro del matrimonio, cuando no hay amor, cuando no hay atención, se empiezan a ver otras cosas, otros horizontes, ¿verdad?
otros panoramas, por no decirle otras personas, ¿verdad? Y cuando el cónyuge, ya sea el hombre o la mujer, empieza a ver afuera que el otro está peinado, que la otra huele más rico allá afuera, y que en mi casa no huele como huelen las de allá afuera, ¿verdad? Empieza a ver diferente, otro panorama. Y lo que está dentro de casa empieza a ver defectos. Entonces, lamentablemente, hoy tenemos muchos matrimonios que están viendo más afuera que adentro, ¿verdad? Y están viendo más defectos que virtudes. O sea, no estamos viendo las virtudes que tiene mi cónyuge, ¿verdad? Que es trabajador, que es responsable, que es fiel, que es honesto. Tal vez no es el más guapo de la cuadra, ¿verdad? Pero es honrado, es digno, ¿verdad? Es una persona digna de honra, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, trabajador, empezamos a ver solo los defectos. Y encima de eso, no platicamos, no dialogamos, ¿verdad? O sea, mira, a veces tenemos que dialogar. Si ya usted platicó, ya dialogó, ya expuso a su cónyuge cómo se siente, ¿verdad? O cómo están viviendo, ¿verdad? Entonces, busquen la solución, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedo saber si es la persona indicada? Pero si nunca se ha puesto a platicar abiertamente, y eso es lo que muchos matrimonios no hacen hoy, ¿verdad, pastor? No platican, no se toman el tiempo. Y se toman el tiempo solo para discutir y para pelear, ¿verdad? Pienso que hay yugo desigual dentro de la propia iglesia. Sí. Porque, bueno, yugo desigual es una persona que sea cristiana y la otra no, ¿verdad? Pero hay yugo desigual, por ejemplo, si la hermana Dios la usa para predicar, Dios la usa para salir, tiene una voz muy linda y el muchacho le dice, no, es celoso, mira, no vas a salir. O sea, desde el noviazgo se da cuenta si hay orgullo en el corazón de alguien. Bueno, desde en ese momento, si no comparten la misma visión, el mismo propósito, hay patojos que solo llegan a la iglesia unos días y se llevan a la muchacha y ya ni se regresan. O sea, uno tiene que preguntarle al Señor, uno tiene que ver si la persona ama a Dios, si es temerosa de Dios. Antes de que yo me casara con mi esposo, le hablé a una persona espiritual y le dije, mire, bueno, antes que fuéramos novios y le dije, fíjese que Luis me está pretendiendo, ¿qué opina usted? Y me dice, es buen muchacho, hermana, le gusta servir a Dios, es temeroso de Dios y es trabajador, me dijo. Entonces fueron unas señales en que yo dije, bueno, sí es la voluntad del Señor. Pero si usted, hermana, ya está casada o hermano ya está casado y está preguntando, la Biblia nos habla a separar para que estemos en paz. Pero no es de un solo, ¿verdad, pastor? Porque hay requisitos. Si el matrimonio no va bien, yo tengo que luchar, tengo que ir a consejería, están los pastores, tengo que buscar consejería matrimonial, tengo que ver si yo estoy fallando, porque a veces le echamos la culpa al otro y la culpable soy yo. Entonces necesito consejería matrimonial. Bueno, segundo paso, necesitamos hablar bien, ¿verdad? Platicar, como decía mi esposo. Y tercer paso, que la mayoría no les gusta orar. Si no oramos antes del matrimonio y metimos las patas, bueno, del matrimonio nos toca orar, doblar rodillas, ayunar, pedirle, Señor, o lo conviertes o te lo llevas o qué. O te lo mando. O te lo mando. Entonces, para que se cumpla, hasta que la muerte nos separe. Como lo que decía el pastor, de esa hermana que perseveró en oración. O sea, pero ahora, si ya oré y ayuné, ya pasaron años y nada pasa. Como dice el pastor, a paz nos llamó el Señor, ¿verdad? Porque tampoco alguien que esté golpeando y golpeando a su esposa todos los días, y hay mujeres que han llegado pues ya en una caja, ¿verdad? Sí. Pero para eso hay pasos, ¿verdad, pastor? Que nos da la palabra del Señor. Por eso es bien importante, eso es lo que tú decías y lo que Pablo decía, no os unáis en yugo desigual, ¿verdad? Con los incrédulos, ¿verdad? Porque aún dentro, tú decías que dentro de la iglesia sí hay yugo desigual, y a mí Dios me lo hizo ver. Yo pensé que por ser yo cristiano me iba a ir bien con todas las hermanas cristianas, y siempre yo fui aquel que venía de una vida fracasada y no quería fracasar. Entonces yo empecé a tirarme de rodillas. Yo hice de verdad de cerrar los ojos y a tirarme de rodillas para captarle a Dios. Y ese captarle a Dios fue que Dios me empezó a guiar. Directamente decía, no es mi voluntad esto, decía.
Señor, pero mira que es bonita, mira sus medidas, esto, sus ojos claros, verdes, mira su cabello. Sí, pero mira, es cristiana. Sí, pero no, mi José. Ella te va a dejar en el arranque. Tú tienes un llamado a tiempo completo. Ella tiene un llamado a medio tiempo, mi José. Solo con eso te digo todo, mi José. Entonces yo lo que tuve que ver, solo obedecer. Porque fueron varias veces que el Señor siempre me detuvo. Pero yo fui aquel que le pedí guianza al Señor cuando todavía tenía la manzana así, ni siquiera la había mordido. ¿Es tu voluntad, Señor, que yo le pegue una mordida a esta manzana? ¿Me va a caer bien? ¿Verdad? Entonces, mira, Señor, fíjate que tal persona, yo pretendo un noviazgo, es tu voluntad. Y antes de hablarle, no es mi voluntad, me decía Dios. Señor, pero no es mi voluntad. Fueron cosas que Dios me los habló muy directas, de espíritu a espíritu. ¿Verdad? Entonces, en el noviazgo, pues uno puede pedirle a Dios su guianza. Pero si a uno ya está bien casado y uno está con alguien que no, yo le digo, tírese de rodillas. Ayúdele a Dios hasta que Dios haga un cambio total. La cambia. Sí, no sé si hay alguna otra. Sí, hay algunas preguntas, muchas preguntas todavía. Dice, ¿las bendiciones se pueden detener cuando uno todavía no ha perdonado? Sí, definitivamente. Todo. Y el problema es de que dependiendo también qué tipo de perdón, ¿verdad? Porque cuando hay una infidelidad es un proceso también, porque algunas veces no se llega a nada, se rompe, se divide o se sigue, pero se sigue con odio, con rencor en el corazón. El problema es de que el tener la casa así sin perdonar es un fracaso para el matrimonio. Entonces todas las bendiciones se pierden. Exacto. Sí, o sea, la falta de perdón dentro de un matrimonio va a hacer que se estanque en todo, en lo económico, en lo espiritual, en lo material, en lo familiar, en lo íntimo, ¿verdad? Porque muchas veces el que fue ofendido o fue agredido físicamente, emocionalmente, de muchas formas, ¿verdad? Queda lastimado. Viene, aunque venga la otra persona, se reconcilie y le pida perdón, la sanidad no ocurre en el mismo instante. A veces la persona que ofendió dice, bueno, ya le pedí perdón, ¿va? Entonces ya, ahorita ya está todo tranquilo. Aún cuando uno se enferma, va al médico, viene el médico y le dice, mire, para que usted esté al 100%, se va a tomar este tratamiento. Y si lo sigue fielmente, ¿verdad? De aquí a 15 días va a empezar a haber cambios, va a haber mejorías. De aquí a un mes usted va a estar libre. Si sigue estos pasos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando se ha ofendido o se ha lastimado dentro del matrimonio, a veces la persona que pide perdón piensa que eso es automático y ya está todo solvente, pero el proceso de la persona que fue lastimada lleva un proceso y la persona tiene que empezar a dar muestras de confianza, ¿verdad? Nuevamente, de atención, de amor, de cariño, de comprensión, y eso es lo que muchas veces pensamos de que, bueno, ya pedí perdón, ya estuvo. Y seguimos siendo y comportándonos de la misma forma que lo hemos hecho. Aquí hay un versículo que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, hermanos, y el no perdonar es un pecado. Sí. El que yo no vaya y pida perdón es un pecado. Y Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay otro versículo, Hebreos 12:15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, el no perdonar te amarga y cuando no perdonas no alcanzas la gracia. ¿Y qué es la gracia, pastor? Prosperidad, salud, bienestar. La gracia es todo lo que necesitamos para sobrevivir. Y si no perdonamos, formamos raíz de amargura y Hebreos dice que no alcanzamos la gracia de Dios. Había una pareja, para terminar con esta pregunta, había una pareja que estuvieron conviviendo y se casaron, ¿verdad? Y a los años el esposo le falló a la esposa. Entonces pasaron tantos años, ¿verdad? Y la esposa no quiso perdonar esa infidelidad, aunque el esposo empezó a dar muestras de cambio, ¿verdad? Se arrepintió y empezó a cambiar radicalmente, pero la esposa no cedió. Pasaron los años. Ellos estaban convivían por los hijos, convivían por las casas y convivían porque era muy pudiente, ¿verdad?
lamentablemente la esposa cayó en cama. Ya le estoy hablando después de casi 30 años de estar conviviendo, cayó en cama la señora, y para no hacerse la larga, ella en un estado donde se iba a morir. Los doctores dijeron, miren, le damos una semana porque ella se va a morir. Reunieron a todos los hijos y el esposo, ¿verdad? Y el esposo nuevamente en el lecho ya de la última, ¿cómo se llama, verdad? Para ella morir, le pidió perdón nuevamente, ¿no? Entonces la esposa, ahí, levantada, llorando, le dice, te perdono, le dice, ¿no? O sea, te perdono, y los dos llorando, o sea, fue un momento diferente. Pero había un tercer agente ahí que eran los hijos. Entonces dicen los hijos, ¿por qué tuvo mi mamá que esperar hasta el último día para perdonar a mi papá y no poder disfrutar todos esos años? O sea, el odio, el resentimiento, la amargura va a ser el ingrediente para que en el hogar haya infelicidad, para que no haya confianza. Entonces, me dolió tanto, decía Eva, me alegré por un ratito, pero me dolió tanto no ver comprendido cómo mi mamá no pudo haber perdonado a mi papá y poder disfrutar todo. O sea, de repente no se hubiera muerto. Por eso lo que hacía mi esposa. Pero no sé si... Sí, voy a esta pregunta, como te digo, hay varias, pero creo que ya están haciendo ya tiempo, ¿no? Dice aquí, como pareja, ¿ustedes dice cómo ven matrimonios destruidos o cómo actúan cuando un matrimonio está destruido? Quiero dar un pequeño punto con respecto a esto, ¿verdad? Y yo siempre tengo eso en mi corazón, que lo que platicábamos con mi esposo, porque la verdad es de que si uno tiene a Dios, tiene todo para restauración de un matrimonio, porque el problema es cuando de verdad uno no toma en cuenta a Dios, viene uno y dice, Dios no tiene la capacidad de sanarnos, y Dios tiene toda la capacidad de sanarnos, de levantarnos, de restaurarnos y de bendecirnos, pero es cuestión de que la pareja quiera. No, y la palabra de Dios dice algo respecto a lo que es a eso. De verdad es que nadie estamos aquí porque somos buenos o merecedores, sino que todos venimos de lo malo. Lo infiel, lo malo fue lo que Dios levantó. El punto es de que si hay una pareja que de verdad está fracasada, lo único que Dios espera es que ellos aprendan a ser humildes. Primero, a reconocer los errores que han cometido, ¿verdad? Y dejar de verdad que Dios haga la obra. Porque la palabra dice de modo que según está en Cristo, nueva criatura es. El que tiene el poder de restaurar totalmente un hogar es Dios, si la pareja quiere. ¿Verdad? Pero para que la restauración se dé, dice la palabra que uno tiene que aprender a hablar verdad cada cual con su prójimo y lo conducente a la paz en nuestras puertas. Ya está la pareja ahí fracasada. Que empiecen a hablar verdad. Mira, yo te fallé en esto y esto, sin tapujo alguno. Y cuando se empieza a hablar verdad, entonces empieza la restauración. De lo contrario, no hay restauración. Pero todo depende de la pareja. Porque Dios sí puede. Nosotros nos hemos topado con parejas que digo, no, es que Dios sí restaura. Dios pone amor donde no hay, porque Dios es amor. Pero muchas veces los protagonistas son los que no quieren. Son los que no abren su corazón. Entonces, por más que Dios quiera actuar y levantar, no se puede, porque ellos son los principales que no desean. ¿No? Amén. Ahí tengo más preguntas, pero creo que nos ha avanzado el tiempo. Vamos a dejarlas para más adelante, porque yo creo que no va a ser la primera vez si queremos de verdad poder bendecir a las personas, ¿verdad? Yo creo que ahí sí que para la gloria de Dios, alguien en testimonio decía que hay algunas personas en Estados Unidos o algunas personas que creo que esta palabra les puede ayudar, ¿verdad? Entonces vamos a orarle al Señor, vamos a pedirle al Señor y nos vamos a reunir en otra ocasión. No va a ser muy lejano, ¿verdad? Porque creo pues especialmente que solo para sí, responder esas preguntas. no, y se necesita con urgencia, porque era lo que hablábamos desde el principio. Satanás está destruyendo a la pareja, y destruyendo a la pareja
destruye a los hijos. O sea, el varón es la cabeza, como se decía, pero ya cuando ya hay una ofensa entre la pareja, ya hay una contienda, una división, y también Satanás ahí es donde se mete a destruir a los hijos, y de ahí ya va todo lo demás. Entonces, pero queremos de verdad seguir siendo de bendición, y lo vamos a hacer en estos días. Y vamos a contestar estas preguntas como dices tú, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Hermano Luis, ¿será que nos puede despedir en oración, verdad? Ok, muchas gracias, hermano. Vamos a orar. Gracias por esta oportunidad que nos han permitido estar en este lugar. Vamos a agradecer a Dios, Señor. Te honramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de ello, Señor. Señor, fuiste digno porque tú entregaste tu vida en la cruz, Dios mío. Ahí fuiste, Señor, bendito, menospreciado, Señor. Gracias te doy, Señor, porque un día tú llegaste a mi matrimonio, Señor. Yo creí que era bueno, Dios. Yo creía que estaba haciendo las cosas bien, pero bendito sea tu nombre, Dios mío, que viniste a corregirme con amor, Dios mío, a través de tu palabra, para que pudiera amar y honrar a la esposa que tú me habías entregado, Señor. Hoy te doy gracias, Señor. Alabo y engrandezco tu nombre, que es sobre todo nombre, por la vida de mi esposa, por la vida de matrimonio de mi hermano pastor y pastora, Señor, por aquellos matrimonios que nos están viendo, Señor. Oramos, Dios mío, que tú les des las herramientas, Señor, para que ellos puedan tener matrimonios sanos, matrimonios saludables, Señor Jesús. Que tú les des fe a aquella mujer que está creyendo en un cambio del esposo, Señor. Que tú le des perseverancia a aquel esposo, Señor, que está tratando de hacer las cosas como a ti te agradan, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, esta reunión, Señor. Bendice a los matrimonios, Señor, que nos están viendo. Si hay algún matrimonio en conflicto, te pedimos que la luz de tu palabra pueda llegar, Señor. Pon humildad en los matrimonios para que puedan buscar consejería. Te clamamos por aquellos matrimonios que están a punto del divorcio. Tu palabra dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Clamamos por restauración en esos hogares, Señor, porque no está en tu corazón el divorcio, Señor, sino que cada hombre y mujer luche por sus familias. Te clamamos por esos hijos, Señor, que hoy están en la drogadicción, con adicciones, Señor, a causa de un hogar desintegrado. Te clamamos, Señor, por favor, que restaures a nuestras familias, porque familias poderosas harán iglesias poderosas, Señor. Clamamos por los hogares, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por tu palabra, porque no regresa vacía, Señor. Recibe toda la gloria, el honor y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga y nos miramos el próximo lunes. Amén.